Muy bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Como siempre hemos pedido a alguien, por favor, que pueda tener por nosotros la primera oración. Así es que vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Oremos. Querido amante Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones, por un día más en esta tierra, Señor, un día más santo. Señor, te pedimos que nos ayudes, ayúdanos a poder iniciar y a terminar sin problemas esta clase, que todos nos podamos conectar, Señor, los que queramos entrar a la clase, porque sabemos que hay hermanos que lo están intentando y a lo mejor no pueden. Permite, Señor, que la señal de ahora en adelante nunca nos falle. Maneja tú, Señor, por favor, ese tema, ya que no depende de nosotros. Tenemos la intención, Señor, de estar acá, de escucharte, pero necesitamos tu ayuda, Señor. Bendícenos, Señor, con esta clase, bendícenos con tu alimento. Permite que podamos entender, Señor, lo que tú nos quieres decir, lo que tú nos quieres contar en esta clase a través de Jacqueline. Permite que tu Espíritu Santo esté con todos nosotros, Señor, con Yaque para que tenga la habilidad de entregarnos la información y a nosotros, Señor, para que podamos entender y poner en práctica lo que vamos a escuchar. Prepáranos, Señor, para tu venida, prepáranos para las pruebas que vienen, Señor, sobre todo para que entendamos que sean momentos gratos o momentos difíciles, tú siempre vas a estar con nosotros, Señor. Tennos siempre tomados de tu mano. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, con nuestros seres queridos, y que esta semana sea una semana de bendición y para glorificarte a ti siempre. Te pedimos todo esto, Padre, y te damos las gracias en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias. Muy bien. Vamos entonces a dar inicio a la primera diapositiva, que es de la clase pasada. ¿Por qué la puse acá, esta que estaba en medio de la clase pasada? Porque como algunos saben, nosotros tuvimos más de un problema de transmisión y de otras cosas en la clase pasada, y por lo mismo, esta diapositiva, por ejemplo, al editar, no pudimos dejar la parte donde se leía, porque tuvimos que sacar otras partes que estaban con mucha problema, y no apareció leída. Entonces la vamos a leer aquí rápidamente porque se vio, ¿no? Pero yo expliqué algo, pero la grabación no quedó. Entonces esta diapositiva decía así: en el tiempo en que se escribió este manuscrito, los adventistas de algunos estados del sur eran perseguidos por la violación de las leyes dominicales vigentes. Algunos de estos adventistas se negaron a pagar las multas impuestas y fueron puestos en cuadrillas de presos encadenados. Y eso estaba en Mensajes Selectos, tomo 3, la página 459, en las notas marginales de los compiladores, abajo en la página con letra chiquitita. Esto que está hablando de que este manuscrito se escribió, en qué tiempo se escribió este manuscrito, esto se refiere al tema abordado en la sesión del Congreso de la Asociación General de 1899. ¿Ya? Un segundito. Muy bien, entonces fue abordado en 1889 como un problema que ya estaba, no era un problema aislado, por eso que se trató en el Congreso de la Asociación General este problema, porque las leyes dominicales ya estaban, algunas de ellas vigentes, incluso como vemos acá habían hermanos que estaban presos y encadenados, ¿ya? Y yo les traje ahora un resumen de las fechas para que veamos, porque la vez pasada estaba más largo y metí cita entre medio, entonces ahora lo hice bien esquemático, para que veamos claramente cómo fue avanzando esto. Las fechas tienen que ver con digamos, el comienzo del zarandeo, el sellamiento y la lluvia tardía. Estamos hablando de esto como fenómenos escatológicos, o sea, del tiempo del fin para todo el pueblo de Dios. En 1849, las citas decían que estaban recibiendo el sello, pero porque no todos estaban sellados. O sea, el sello sí se estaba recibiendo, lo que deducimos también porque además decía que había algunos sellados, pero que todavía no estaban. Entonces estaba el proceso. En 1849, el mensaje de los tres ángeles se comenzó a predicar, el primer y el segundo ángel, 1843, 1844. Poquito tiempo después ya se está recibiendo el sello. En marzo de 1849, esta otra no me acuerdo, yo no sé si fue en enero, febrero, también en marzo, no sé.
Pero acá dice este tiempo de sellamiento, en una cita, y más adelante decía ahora, en este tiempo de sellamiento. Entonces, en 1849 se vuelve a ratificar que era el tiempo de sellamiento. El 18 de marzo de 1850, un año después, la hermana Hastings, luego que muere como a los 2 días después, dice la hermana Hastings estaba sellada. Había sido, al parecer, una de las que sí habían recibido el sello en este periodo de tiempo. Después, en 1851, Cristo dice, ya habría venido antes de 1851. Sí que si cuando estábamos recibiendo el sello no hubiéramos puesto freno a esto, sino que todos hubiéramos entregado plenamente nuestras vidas al Señor, está explicando el Espíritu, lo decía, si todos hubiéramos hecho eso, el Señor ya habría venido antes de 1851. O sea, si nosotros sabemos que esto se va a repetir, quiere decir que cuando se comience a poner el sello de ahí a que este Cristo venga, puede pasar muy poco tiempo. Porque aquí, en 1849, de 1849 que se está recibiendo ya el sello, a 1851, ¿cuánto tiempo va? 50, 51, 2 años. ¿Se fijan? En 2 años ya Cristo debería haber venido, de cuando se empezó a poner el sello. Y desde la proclamación del mensaje, si lo tomamos de 1844 a 1851, en medio de 10 años de la proclamación del mensaje que estaba siendo dado, ¿no es cierto?, con el poder del Señor, ya Cristo habría venido. De manera que cuando comencemos nuevamente con la recepción escatológica del sello de Dios, o sea, para a todos en una generación, eso me estoy refiriendo, que sea la última, no deberían pasar más de unos 10 años, si se diera de la misma forma, antes de que Cristo venga. Por eso dice que los últimos acontecimientos serán rápidos. Ahora miren ustedes, en 1854, la hermana White habla de que ya estaría, según lo que ella está informando, ya estaría comenzando el tiempo de angustia previo, ¿ya? Obviamente, cuando dice acá que Cristo ya habría venido, era porque tenía que haber venido un poquito antes, pero Jesús le fue dando más tiempo a esto, más tiempo, y siguieron avanzando los eventos, y por eso dice que en 1854 estaría comenzando el tiempo de angustia previo, que es una angustia de tiempo de angustia pequeño, antes del gran tiempo de angustia, que justamente facilita la rapidez en que todos tomen el sello, los que son verdaderamente hijos de Dios, y que se produzca la separación entre sellados y no sellados. A ver, aquí estamos, en 1868, la hermana White explica que Cristo está demorando. ¿Por qué? Porque muchos no están preparados. Entonces está dando por entendido de que este no era el plan de Dios. El plan de Dios era haber venido. Pero en 1868, ella dice, Cristo demora. ¿Por qué? Porque muchos no están preparados y si viniera no podría llevárselos consigo. Pasa un buen rato porque en 1883, en una reunión, hay sellados presentes. Ella dice, aquí a los hermanos presentes, no sé, sellados que están recibiendo, dice ella, el sello de Dios. El 28 de mayo de 1889, ella dice, dentro de poco, todo hijo de Dios recibirá el sello. Y esto en el marco de la primera cita que les puse. Habían leyes dominicales vigentes y ya habían algunos hermanos presos por esa razón. Y ahí es cuando ella dice que dentro de poco, entonces, ella está viendo que se está recibiendo en más medida el sello, está comenzando un tiempo por las leyes dominicales, de un zarandeo más fuerte, y por lo tanto dice dentro de poco, y inspirada por supuesto con el Espíritu de Dios, el sello sería recibido por todo hijo de Dios, por todo hijo de Dios. ¿Y qué pasó? En 1891, ella vuelve a dar un aviso. Dice, al invalidar la ley de Dios, la iglesia será zarandeada. O sea, pongan atención, porque ya hay leyes dominicales vigentes, o sea, la ley de Dios se está comenzando a invalidar, pero cuando se termine de invalidar, cuando se invalide la ley de Dios, verdaderamente, y dijimos que eso no solamente tiene que ver con el domingo, ustedes ven ahora como la ley de Dios está siendo invalidada en todos sus mandamientos, en todo. Y la hermana Joya advierte que ahí la iglesia va a ser zarandeada. Luego dice, el 30 de enero de 1894, ella explica que hubo un derramamiento del Espíritu Santo en el Congreso, dice, y en nuestras diversas instituciones.
Y sabemos que esto todo se va a repetir. Cuando esté la iglesia siendo zarandeada, cuando comiencen las leyes dominicales, Dios va a derramar el Espíritu Santo. Y ahí hubo un derramamiento del Espíritu Santo, cuando habían hermanos que ya estaban yendo presos a causa de las leyes dominicales. Y se dan cuenta ustedes cómo nuestra historia pasada nos ilumina el presente y nos muestra el futuro y cómo va a ser ahora. Ahí hubo derramamiento del Espíritu Santo en el Congreso y en nuestras diversas instituciones. Cuando en el Congreso en 1888, por ejemplo, fue rechazado el Espíritu Santo, la hermana White dice muy bien, ahora Dios, entonces, creo que ya habiendo sido rechazado aquí, tendrá que ir a los hermanos entonces para darle el Espíritu Santo a ellos. Y comienza a haber derramamiento del Espíritu Santo en los colegios en primer lugar. Pero ese es un tema largo, no lo vamos a ver ahí. Hay unos temas de Ron Duffield muy buenos sobre eso, donde él explica con la cita y con todo lo que pasó, cómo fue derramado el Espíritu Santo en los colegios. Lo tocamos en clases pasadas también. El 6 de febrero de ese mismo año, o sea, miren, poquito después, porque esto fue el 30 de enero, el 6 de febrero, no alcanzan a pasar 2 semanas, la hermana White, cuando aquí había dicho que había habido un derramamiento del Espíritu Santo, aquí dice, el Señor nos probó para ver cómo trataríamos el don del Espíritu. Aquí ya el don del Espíritu no fue recibido. Ella ya dice que había habido un derramamiento del Espíritu Santo. Fíjense que en el transcurso, por ejemplo, en los colegios, cuando fue dado el Espíritu, hasta cuando los chicos volvieron de las vacaciones, volvieron con un espíritu de juerga y diversión, y eso apartó al Espíritu de Dios definitivamente. Y ahí, en el 6 de febrero de 1894, ella dice que Dios nos había probado para ver cómo íbamos a tratar el don del Espíritu. Nos dio una oportunidad de prueba. ¿Ya? No porque Él no supiera lo que iba a pasar, Él siempre sabe lo que va a pasar. Era para que nosotros supiéramos lo que pasa cuando Dios nos concede algunas cosas y para que veamos cuán frágil es nuestra naturaleza humana y cuán frágiles son nuestras resoluciones y cómo tenemos que ser mucho más perseverantes y comprometidos. Mire lo que pasó en 1900, 6 años después de esto, cuando ella dice que Dios nos había probado. Dice, estamos en el zarandeo, decía ella. Y el zarandeo se estaba refiriendo al tiempo de angustia previo, porque es cuando todavía el Señor está separando. El tiempo de angustia final ya no hay separación. En el zarandeo, que es lo mismo que el tiempo de angustia, en el zarandeo final no hay separación, sino que más bien el Señor se enfoca en sus hijos para sacar las cosas malas todavía escondidas que quedaron en su corazón, además, aparte de haber sido sellados. Porque dijimos que quedan todavía algunas máximas del mundo, algunos pensamientos equivocados, y el Señor nos pone a reflexionar para purificarnos de todas esas cosas, como pasó en el tiempo de angustia de Jacob, con Jacob, ¿ya? Que ya estaba perdonado, sin embargo, tuvo que tener una lucha con el ángel para darse cuenta y sacar de su vida la mundanalidad, y habla que después de eso él quedó limpio tenía problemas de astucia, de mucha astucia, de mucho desconfianza, bueno, en el fondo él era muy confiado en sus propias estrategias para lograr la victoria, y eso fue sacado con el zarandeo, y eso va a ser sacado en el tiempo de angustia final. Entonces, en 1900 ella dice que estamos en el tiempo de angustia previo, en el fondo, en el zarandeo, ¿ya? O sea, ella todavía aquí no dice que Dios haya abandonado completamente a su pueblo, sino que dice, o sea, digamos, el propósito de regresar, sino que dice que cuando se dieron esos fenómenos en el colegio y los estudiantes rechazaron el Espíritu Santo, entonces ella está explicando, porque todavía están en vigencia algunas leyes dominicales y todo eso, que el Señor está todavía haciendo un zarandeo. Pero miren ustedes lo que pasa. En 1901, un año después, ya, o no sé cuánto tiempo después de 1900, porque no sé en qué altura de 1900, dice, y aquí es terrible, tal vez demore muchos años más la venida de Jesús. Eso dice. Entonces quiere decir que de ahí cuando ella decía, a pesar de todo lo que iba pasando, no, ahora bien está pasando esto, ahora está pasando esto otro, ahora va a pasar esto, ahora dentro de poco van a estar todos sellados. Estamos en el tiempo de zarandeo, el Señor derramó el Espíritu Santo para probarnos. Ahora ella dice, tal vez demore muchos años más. Algo se detuvo. El plan del Señor de venir tuvo que ser retenido para más adelante,
¿Por qué? Porque los vientos tuvieron que ser retenidos, porque su pueblo no estuvo a la altura, como he dicho muchas veces, y no estaba preparado para el gran tiempo de angustia que viene después. Entonces, como no podía tampoco derramar su espíritu, porque ya había quedado comprobado que ellos no estaban en capacidad de recibirlo, el Señor toma la triste decisión de retrasar su venida. Eso ocurrió en 1901, y en 1902 ya la hermana White empieza a hablar, por ejemplo, del derramamiento del Espíritu Santo como algo futuro. Y dice, Dios nos probará antes de darnos el Espíritu Santo. Ya los había probado, ya les había dado una muestra de lo que era el derramamiento de su Espíritu, pero ahora dice, nos probará como algo que ahora estaba para el futuro. Y en 1902 también dice, el zarandeo comenzó, ya ha comenzado, y también decía, y comenzará. ¿No es cierto? ¿Y cuándo? Ella lo explica, cuando el pueblo de Dios sea sellado. O sea, el sellamiento tampoco se pudo completar en una sola generación, y por lo tanto, tanto el zarandeo como el derramamiento acá del Espíritu Santo, como el sellamiento, van a ser reservados, dice ella ya en 1902, para el futuro. ¿Por qué? Porque ya aquí, entre 1900 y 1901, algo pasó. Los vientos fueron retenidos. El pueblo de Dios fracasó y todos esos acontecimientos escatológicos quedaron, como dice ella, para muchos años más. Y estamos en 2022, así que han pasado muchos años más. ¿Cuándo se irán a reiniciar otra vez? ¿Cuándo se reiniciará esta secuencia de eventos? Independientemente de cuándo, lo interesante sería saber y tener muy claro por qué fracasaron estos planes del Señor en el pasado. Por culpa del Señor no fue. Fue por culpa nuestra. Entonces deberíamos analizar en qué fracasamos nosotros. ¿Estamos en mejores condiciones que lo que estaban nuestros pioneros cuando fracasó ahí el plan del Señor? Yo me atrevería a decir que estamos peor y mucho peor. Por lo tanto, en Ezequiel 20 hay una profecía donde Dios dice que ahora Él lo hará con brazo extendido y con enojo derramado. Eso significa que ahora el zarandeo va a ser más fuerte, la prueba va a ser más dura, las leyes dominicales van a ser más opresivas, para que prontamente nosotros tomemos postura y nos demos cuenta, aunque el más ciego no quiera ver, de que algo está pasando en el cielo que está determinando nuestra suerte aquí en la tierra y que es urgente tomar decisiones y posturas frente a las realidades espirituales. Miren, esto vimos en la clase pasada y preguntamos, ¿a qué alude el consumado es? ¿Ya? Acá decía esta cita, habían recibido la lluvia tardía o refrigerio, quedando sellados los santos. Está resumida, nosotros la vimos más larga. Entonces Jesús dejó caer el incensario y exclamó en alta voz, consumado es. Aquí hay un detalle que nosotros no vimos. Aquí decía que habían recibido la lluvia tardía, o sea, el Espíritu Santo, y habían quedado sellados, y dice consumado es. Pero nos preguntamos, ¿y el juicio? ¿Y el juicio de los vivos? Dijimos que el sellamiento es paralelo al juicio de los vivos. De modo que cuando nosotros comencemos a ser sellados, debemos tener la plena certeza de que el juicio de los vivos comenzó. Pero nosotros no se nos va a decir cuando estemos siendo sellados. Pero sí sabemos que para ser sellados tenemos que recibir la lluvia temprana. Y esto es un interés intensificado en estudiar las verdades de la palabra de Dios y a la vez un llamamiento personal del Señor y personal en varios, pasa a ser un llamamiento más colectivo, a poder examinar nuestras vidas y examinarlas frente al panorama de los tiempos finales. Hacer un examen relacionado con cómo estamos nosotros frente a la profecía, cómo están nuestras vidas, nuestra preparación. Entonces, miren lo que dice. Había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes, ¿se fijan? Para que esto ocurra, que hayan recibido el Espíritu Santo y hayan quedado sellados, tendría que haber proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes, estar también en marcha. Y dice, habiendo borrado sus pecados, y sabemos que cuando se borran los pecados se recibe la lluvia tardía. Por lo tanto, cuando dice que la hermana Hastings estaba sellada, quiere decir que los pecados de ella ya estaban borrados. Si no, no podría estar preparada para recibir el Espíritu Santo. Cuando dice que
fue derramado el Espíritu Santo en nuestras diversas instituciones, quiere decir que muchos de ahí pasaron por juicio. Interesante, ¿ya? Ahora, tenemos que ir un poquito más. Acuérdenme después mandarle una cita que tenga más que ver de eso con la relación entre el ser sellado y haber sido juzgado, ¿ya? Y haber sido borrados los pecados, porque los pecados tienen que ser borrados cuando vienen tiempos de refrigerio. Creo que la vimos la cita, pero tendría que ponérsela de nuevo para recordar, ¿ya? Que estaba en mensaje selecto, tomo 3, y sí la vimos. Dice que nuestros pecados van a ser borrados cuando vengan del Señor los tiempos de refrigerio. Y esos tiempos de refrigerio el Señor los dio como una prueba en el pasado. Por eso que algunos justos vivos ya estaban ahí, sus casos siendo analizados. Dijimos que era diferente también el juicio de los justos muertos que el de los justos vivos, porque los justos muertos se revisan los registros, mientras que los justos vivos, las vidas están en curso y sus vidas no han terminado de ser escritas. Por lo tanto, el juicio de los vivos, por eso está tan íntimamente ligado con el sellamiento, porque las posturas que ellos tomen, las determinaciones que hagan, el compromiso y la fuerza de ese compromiso que hagan en el tiempo presente en que están con vida, es para ellos el juicio de los vivos. Y cuando ellos toman esa determinación, sus nombres han pasado y han quedado juzgados y sellados. Yo diría que quedar sellados es lo mismo que quedar juzgados, ¿ya? Por eso dice, habiendo borrado sus pecados, estaba completo el número de los súbditos y consumado el matrimonio del Cordero. Muy grabado eso, de que cuando los pecados quedan borrados, se recibe la lluvia tardía. Y cuando todos reciben la lluvia tardía, perdón, quedan borrados los pecados de todos. Y cuando los pecados de todos quedan borrados, se completó la obra y Jesús dice, consumado es. Y se acabó el juicio, y se acabó la intercesión, y se acabó el perdón. Quedó, dice, consumado, ¿qué cosa? El matrimonio del Cordero. Fíjense que yo veo un énfasis, y es que el consumado va dirigido más que ninguna cosa. Alguien no sé si quiere hablar o se le encendió involuntariamente el micrófono. Y si quiere hablar, que hable nomás. Acá dice, estaba completo el número de los súbditos y consumado el matrimonio del Cordero, está enfocado entonces a eso, a la preparación del pueblo de Dios. No está hablando en cuanto a la venganza de Dios, a la suerte de los impíos, no está enfocado en eso, el consumado es. Y vamos a ver lo siguiente también, miren. Dice acá, todo el cielo se unió a Jesús cuando oyó estas palabras. Uy, me falta una. ¿Se acuerdan que cuando oye el que sea injusto, que es justo, que es santo, santifíquese todavía, etcétera? Bueno, y ahí dice que cuando el Señor dice estas palabras, repite lo otro, ¿ya? Todo el cielo se unió a Jesús cuando oyó estas palabras. Hecho está, consumado es. Me gustó esto de Historia de la Redención, porque en otros libros solamente dice consumado es, en Primero Escrito, por ejemplo. Pero en el Conflicto de los Siglos solamente dice hecho está. Y yo buscaba, ¿y qué relación hay entre el hecho está y el consumado es? Pero fíjense que en Historia de la Redención aparecen las dos frases juntas. Entonces las dos son equivalentes. Dice, todo el cielo se unió a Jesús cuando oyó estas palabras. Hecho está, consumado es. Son una y la misma cosa. El plan de salvación se había cumplido, pero pocos habían querido aceptarlo. Y cuando se silenció la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror invadieron a los malvados. Con terrible claridad oyeron estas palabras: demasiado tarde, demasiado tarde. ¿Ya? Entonces, lo que está diciendo acá es que pasa una cosa. A la vez que Jesús dice, hecho está, y vamos a ver en qué minuto pasa y qué pasa aquí en la tierra cuando Él dice eso, porque pasa algo. En el mismo momento en que Él dice, hecho está, y que dice consumado es, pasa algo acá. Y dice que se silencia la voz de la misericordia, o sea, ya no hay más gracia. En ese momento, de alguna manera, algo pasa que los impíos se llenan de terror. ¿Por qué? Y dice que oyen, y otra vez la palabra, con terrible claridad las palabras demasiado tarde. ¿De quién las escuchan? ¿De su conciencia? ¿De otra persona? ¿La deducen? De algo que les dicen. Mira, dice acá,
la siguiente diapositiva. Tales son los juicios que caen sobre Babilonia en el día de la ira de Dios. Esta es la séptima copa, conste, porque el juicio sobre Babilonia es el último, es la séptima copa. La gran ciudad, y si quieren verlo, está en el último, o sea, no el último, está al final casi del conflicto de los siglos, el capítulo que se titula La desolación de la tierra. Esa es Armagedón. Todo es sobre Armagedón. Y todo eso que van a ver ustedes allí, incluso está contenido en el capítulo anterior, en la liberación del pueblo de Dios, pero en un pequeño espacio del capítulo anterior de la liberación del pueblo de Dios, pero es agrandado y explicado en grande en el capítulo que viene después, que es la desolación de la tierra, que es la séptima copa. La hermana White dice que nosotros debemos estudiar más sobre la séptima copa. Así es que estamos en eso, ¿ya? Ahora dice, tales son los juicios que caen sobre Babilonia en el día de la ira de Dios, ¿ya? O sea, este es las plagas, ¿ya? La gran ciudad ha llenado la medida de su iniquidad. Ha llegado su hora. Está madura para la destrucción. El mundo ve a aquellos mismos de quienes se burló y a quienes deseó exterminar, pasar sanos y salvos por entre pestilencias, tempestades y terremotos. A ver, si el mundo quiso exterminar a los hijos de Dios y ahora se conturba al ver que ellos pasan por entre medio de todas estas cosas terribles, pasan sanos y salvos, porque ya esta es la última plaga, así que pasaron las anteriores, los ven pasar sanos y salvos por las tempestades, pestilencias, los ven sanos y por los terremotos. Entonces estamos dando por sentado de que el mundo ya emitió un decreto para matarlos, el decreto de muerte, ¿ya? Y como dio el decreto de muerte, ahora queda sorprendido de ver que a ellos no les pasa nada, a los buenos. Sin embargo, ellos están horrorizados porque algo está pasando. Y dice, el que es un fuego consumidor para los transgresores de su ley es un seguro pabellón para su pueblo. Pabellón para su pueblo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a la vez que los malos están sorprendidos por lo que está ocurriendo, ya, ¿se acuerdan cuando hablamos de la cubierta que debía correr por sobre el pueblo de Dios? Y dijimos que eso se daba en el sellamiento, que el sellamiento era también para darnos una protección. Esa protección fue dada. Y ese pabellón es un pabellón simbólico. Se refiere a que Dios los tiene escondidos en su protección, nos tiene encargados a sus ángeles para que velen su... Ya. Entonces, el Señor tiene protegidos, ¿no es cierto?, a sus hijos y los tiene escondidos por la protección especial de los ángeles. Y vimos la vez pasada una cita que hablaba de que, o sea, la mencionamos, creo que la leímos incluso, pero no la dimos escrita, de que el Señor, cuando les manda a proteger a sus hijos en forma especial, están rodeados por muchos ángeles, cosa que antes no era. Y Satanás deduce que se cerró la puerta de la gracia porque ve que los hijos de Dios están rodeados de muchos ángeles. Y eso es que están en el pabellón de Dios, pero ellos no lo saben, por eso que ellos están en angustia. Y en ese momento, en ese tiempo, es cuando Dios está limpiando la mundanalidad que quedó en sus vidas. ¿Se fijan? Ahora, miren, aquí esta cita decía que en las copas de la ira, estaba hablando de las copas de la ira de Dios en ese contexto, dice, hasta que todo el pueblo de Dios haya sido sellado. O sea, que las copas de la ira de Dios no podían ser enviadas hasta que todo el pueblo de Dios haya sido juzgado. Esa es una cita que vimos, ¿ya? Y los casos de los vivos, así como de los muertos, hayan sido sellados. O sea, las copas de la ira de Dios solamente van a poder ser derramadas cuando todos hayan sido juzgados, que es lo mismo que todos hayan sido sellados. ¿Se fijan que está hablando, usando los dos términos en forma intercalada para lo mismo? ¿Ya? Porque las dos son las mismas, dos condiciones que van juntas. Para poder derramar las copas de la ira, tienen que haber sido juzgados y tienen que haber sido sellados. Y dijimos que eso se hace en vida, las dos cosas. ¿Ya? Y tanto de los vivos como de los muertos. Los vivos, perdón, en vida. Los de los muertos ya fueron. ¿Ya? Ahora, el Señor dice los ha sellado. Su destino está escrito. Dios me ha mostrado, y la última cita que vimos la vez anterior, que mientras se estén cumpliendo en torno de nosotros las señales de los tiempos, mientras oigamos, por así decirlo, el paso de las huestes del cielo que cumplen su misión, porque acuérdense que aquí está aludiendo a Ezequiel capítulo 9, ¿ya?
cuando se les pone la marca y el ángel que va detrás va a exterminar a los que no tienen la marca, ¿ya? Los que van recibiendo la marca quedan protegidos bajo la cubierta y los que no están a merced de Satanás. Y muchos de ellos van siendo destruidos también, porque no solo son destruidos en las plagas, sino que Satanás mismo los destruye antes de las plagas. Acuérdense que hay un tiempo en que Satanás, cuando el Señor termina el sellamiento, Satanás, él obra. Acuérdense que vimos eso. Y él destruye. Y él se siente con la libertad de hacer eso y las huestes del cielo entonces van dejando a algunos de lado y esos que van siendo dejados de lado, ¿no es cierto? El diablo están bajo su influencia y le obedecen y él también cuando quiere los aniquila. Entonces dice que mientras oigamos, por así decirlo, el paso de las huestes del cielo, que son huestes. Esto es importante porque en Ezequiel 9 se habla de 6 destructores, más un séptimo que es el que lleva el sello. Estos 6 no son solo 6 ángeles, son huestes, pero los 6 es un número simbólico y es para también mostrar que hay ángeles que están a cargo de otros ángeles, que son huestes, que realizan esta misión en toda la tierra, ¿ya? Y dice, mientras tanto habrá hombres inteligentes, hombres que ocuparán puestos de responsabilidad, que estarán colocando madera podrida en el edificio de su carácter. Os exhorto, los que servís en las cosas sagradas, a ser hombres convertidos, que busquéis una preparación y una idoneidad. Esto es lo que leímos, ¿se acuerdan? Para la terrible prueba que nos espera. Esa santidad sin la cual nadie verá a Dios. Esa es la prueba, conservar esa santidad. Retén lo que tienes y que ninguno tome tu corona, dijo el Señor, por medio de Pablo. Ahora puede ser que os podáis arrepentir, pero, decía más adelante, soportaréis un daño terrible porque permanecerán las cicatrices. Eso fue lo que vimos en la clase anterior y terminaba diciendo la cita, ¿cómo pueden desafiar la ira y los juicios del Señor los que tienen la luz pecando a sabiendas? ¿Ya? Y la verdad es que se cumple lo de Eclesiastés 8:11, cuando 11, ¿sí? 8:11, no me acuerdo. Cuando dice, ¿no es cierto?, que por haberse multiplicado, o sea, por haber sido Dios misericordioso en el fondo, la maldad de muchos se multiplica, porque, Eclesiastés 8:11 se me nubló. Por cuanto, es 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está entregado para hacer el mal. Esa es la cita. Eclesiastés 8:11. Entonces, ¿qué significa eso? Que mientras más misericordioso el Señor es, más cunde el abuso de la misericordia del Señor y más desafiantes se tornan los impíos. Menos temor le tienen a Dios, hasta algunos dejan de creer que existe, y eso pasa por la misericordia de Dios, porque siempre hay quienes abusan de la misericordia de Dios. Y por eso ella dice, ¿cómo pueden desafiar? Porque ya casi es un desafío de que hombres inteligentes que conocen la verdad, que conocen la profecía, no tienen el temor de Dios en sus corazones y desafían la ira y los juicios del Señor, los que tienen a luz, y están pecando a sabiendas, porque el Espíritu de Dios les habla por medio de sus siervos escogidos, por medio de su palabra, en las propias conciencias el Señor habla sin ser escuchados, sin ser escuchado. Dice acá, los que tienen una oportunidad, esta la vimos en un momento, pero quiero relacionarla con esta otra cita. Los que tienen una oportunidad de oír la verdad. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo ahí? No, creo que no. Los que tienen una oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyen no serán responsables, serán considerados culpables ante Dios, lo mismo como si la hubieran oído y rechazado. No habrá excusa para los que elijan caminar en el error cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. Jesús, en sus sufrimientos y muerte, ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia. Ojo con esto. La expiación es para los pecados de ignorancia, pero, ¿qué dice acá? No se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria. O sea, cuando alguien no quiere saber, se le va a tener por responsable de lo que no quiso saber. Ahora,
Miren ustedes cómo el juicio va a durar hasta que termine el tiempo de gracia. Dice, la obra del juicio que empezó en 1844 debe proseguirse hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, tanto de los vivos como de los muertos. De aquí que deba extenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad. ¿Ya? Y hay una pequeña diferencia con el sellamiento, porque el sellamiento escatológico paró. Ya vimos recién en las diapositivas, tuvo que frenarse porque tuvieron que frenarse las leyes dominicales. Pero se va a reanudar para continuar, ¿no es cierto?, con el juicio de los vivos a la par, ¿ya? Pero el juicio de los que están muriendo desde 1844 hasta acá se está realizando, ¿ya? Porque siguió muriendo gente. Pero dice acá que el juicio tanto de los vivos como de los muertos tiene que proseguirse hasta que se fallen las causas de todos, y de ahí dice que debe extenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad. O sea, termina el tiempo del juicio y del sellamiento, termina el tiempo de gracia, ¿ya? O sea, va a terminar justo ahí. Que eso quiere decir que no va a haber un tiempo que terminó el sellamiento y después viene el juicio. No, terminan juntos. ¿Ya? O sea, terminó el sellamiento y ahora va a empezar el nombre de fulano y tal a pasar por el juicio, el nombre de la hermana tanta a pasar por el juicio. No. A la vez que se van sellando, se van juzgando. Terminan de juzgarse y Dios dice, consumado es. Y justamente termina cuando terminan también de sellarse. Por eso decimos que corren paralelos. El juicio se hace de los vivos cuando están en vida y cuando están siendo sellados, están ellos siendo juzgados, y el juicio de cada uno de los sellados termina cuando los ángeles, los que están en vida, reciben esta orden. Se han unido a sus ídolos, dejadlos. Eso está, dejadlos. Está en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 65. A ver, a ver. Es página 66. Miren lo que dice. Dice acá. Si alguno no quiere ser purificado por la obediencia de la verdad y vencer su egoísmo, su orgullo y malas pasiones, los ángeles reciben este encargo. Y este capítulo se llama La prueba de Dios. O sea, empieza en la página 65 y termina en la página 66. Así que yo creo que es uno de los capítulos más cortos que he visto. Y dice, si alguno no quiere ser purificado por la obediencia de la verdad y vencer su egoísmo, su orgullo y malas pasiones, los ángeles de Dios reciben este encargo. Ahí, cuando están luchando por ser sellados, los ángeles están sometiéndolos a prueba, dice que Dios los va probando cada vez más de cerca, pero ellos no quieren renunciar. Y reciben los ángeles este encargo. Se han unido a sus ídolos, dejadlos, y prosiguen con su obra dejando en manos de los malos ángeles a aquellos que no han subyugado sus rasgos pecaminosos. O sea, esto tiene que ver con esta otra cita. Miren, aquí, cuando decía, Dios me ha mostrado que mientras se estén cumpliendo en torno de nosotros las señales de los tiempos, mientras oigamos, por así decirlo, el paso de las huestes del cielo que cumplen su misión. ¿Qué misión? La misión del sellamiento. Habrá hombres inteligentes que ocuparán puestos de responsabilidad, que estarán colocando madera podrida en el edificio del carácter. Ese es el problema, se está edificando su carácter. Y en esa instancia, ¿no es cierto? Ellos necesitan preparación e idoneidad, y ellos se resisten a la obra de Dios, y entonces desafían a Dios, y ¿qué pasa? Que reciben los ángeles, o sea, ya no sigan con ellos, déjenlos, se unieron a sus ídolos. Y luego dice, como una nota adicional, digamos, pero sigue hablando, dice, los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. ¿Se fijan? La lluvia tardía, ¿a quién se le da la lluvia tardía? A los que están sellados. Ya, esa cita confirma, no es necesaria la de Mensajes Selectos tomo 3, porque esta vuelve a decir lo mismo. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuándo alguien recibe la lluvia tardía? Cuando ya fue sellado. Por eso que en ese tiempo ya había gente sellada, porque Dios ya había dado un derramamiento del Espíritu Santo, ¿ya? Y estarán preparados para la traslación. Y lo que pasó en ese tiempo, que los que no recibieron el Espíritu Santo,
hermanos de iglesia también, se burlaban de los que lo habían recibido y decían que eran fanáticos y le hacían burla. Y la hermana Joy le dice, ¿por qué se sorprenden de que Dios les haya dado el Espíritu Santo? ¿Acaso no era lo que ustedes estaban pidiendo? Y dice ella, más adelante esto se va a repetir. Y cuando Dios derrame su Espíritu, a los que lo reciban se les va a tildar de fanáticos. Igual como ocurrió allá, en el pasado. ¿Se fijan qué importante saber el pasado para poder entender el presente? Ahora dice, la obra del juicio, sí, esta es la que leímos recién, que empezó en 1844, de proseguirse hasta que se han fallado las causas de todos los hombres. Esta fue, sí, tanto de los vivos como de los muertos, de aquí que debe extenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad, y dice acá, mire, el juicio de los de la hora undécima, o sea, los que entran al final, ¿ya? Que uno dice, pero ¿qué va a pasar con esos que todavía no escuchan el mensaje? ¿Cuándo van a ser sellados? Primero escrito en la página 67, lo hemos repetido muchas veces, dice que eso va a durar tan solo unos pocos meses. Y ahora dice, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar, ¿ya? Porque acá decía que eso dejan en manos de los malos ángeles a los que se unieron a sus ídolos y siguen con otros. ¿Con cuáles siguen? Con los de la hora undécima. Y dice, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar, los que se unieron a sus ídolos, será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Entonces el Señor que dice, bueno, esto lo tenemos que hacer rápido porque ya todo lo demás está listo, faltan solamente estos últimos. ¿Y qué hace el Señor? Entonces los somete a una prueba extrema. Y dice que lo que nosotros tardamos a veces años en aprender, ellos lo van a tener que aprender en pocos meses solamente. ¿Ya? Ahora, vi que ahora estamos en el juicio investigador. Pronto se pronunciará sentencia sobre nuestras obras y nuestras acciones, que ahora están siendo revistadas delante de Dios. Ahora, dice ella, ¿no? Están siendo revistadas delante de Dios. Momentos solemnes, terribles. ¿Quién realizará esta gran tarea de que se pueda, digamos, avisar que hay un juicio y que se pueda, ¿no es cierto?, realizar con éxito los trabajos en estos momentos solemnes? ¿Quién realizará esta gran tarea? Vi que quienes ahora no aprecian, estudian ni atesoran cariñosamente la palabra de Dios enunciada por sus siervos, tendrán motivos para después llorar amargamente. O sea, los siervos de Dios tienen que realizar esta tarea. Tienen que cariñosamente atesorar la palabra de Dios. Por eso que dice que han recibido la verdad, el amor de la verdad para ser salvos. Ellos la han atesorado y la han enunciado, la han predicado. Pero hubo algunos que no la apreciaron. Y dice, esos después van a llorar amargamente. Vi que el Señor, al fin del tiempo, caminará en juicio a lo largo y ancho de la tierra. Las espantosas plagas comenzarán a caer. Entonces los que hayan menospreciado la palabra de Dios andarán errantes o a la deriva de mar a mar. Y ahí lo resumí porque sigue hablando de esas citas de Amós 8, 11, creo que 11 y 12. ¿Ya? De cuando habla de que irán errantes de mar a cordillera y qué sé yo, y buscando palabra de Dios y no la hallarán. ¿Ya? Y va a ser cuando caigan las plagas. Pero antes de que caigan estas plagas, ¿ya? El Señor dice que va a caminar en juicio. Vi que el Señor al fin del tiempo caminará en juicio, porque es el mismo ángel que va sellando y va juzgando. Va sellando y va juzgando. Y luego van a caer las plagas, ¿ya? Y va sellando y juzgando a lo largo y ancho de la tierra, para que todos queden sellados, incluso los de la hora undécima. Y las plagas entonces, después de eso, van a comenzar a caer. Entonces los que hayan menospreciado la palabra de Dios andarán errantes. Cuando caigan las plagas, ellos se van a dar cuenta que ahora algo pasó, que no es simplemente de que los juicios, o sea, los hijos de Dios por guardar el sábado y no guardar el domingo, atraen los juicios de Dios, sino que es algo mucho más grande que los simples juicios de Dios, que están ejecutados por Satanás mismo, que es autorizado, ¿no es cierto?, por Dios, porque le hacen eso a los malos, sino que ahora se dan cuenta de que, como dijimos delante, a los hijos de Dios no les pasa nada, fíjense. Ahora, cuando es más terrible que nunca todo esto, a los hijos de Dios no les pasa nada.
Entonces, ahí es cuando ellos empiezan a andar errantes de mar a mar, buscando palabra de Dios, y se dan cuenta que eso, que hablaban la palabra de Dios, no les pasa nada. Miren, dice acá, ¿y cómo estamos con la hora? Nos quedan 5 minutos. En la página 33 de Primeros Escritos se lee lo siguiente. Es una aclaración de la misma Elena de White. Dice, al comenzar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Ya, los que aquí reciben el Espíritu Santo tienen que haber recibido la lluvia tardía, tienen que haber sido juzgados, tienen que haber sido sellados. Y ahí empiezan a proclamar más plenamente el sábado. ¿A quién? A los que todavía no han sido sellados. Esta visión, dice, fue dada en 1847. Ahora se empieza a ver el cumplimiento de esa visión. ¿Se acuerdan que esta la habíamos visto incluso? El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. Ese es el tiempo de angustia previo. Ya la puse para que recordemos eso, porque estamos viendo zarandeo, sellamiento, juicio, tiempo de angustia, y tenemos que saber que el tiempo de angustia previo no es lo mismo que el tiempo de angustia final. Por eso la puse acá de nuevo. Dice, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, porque ya van por los de la hora undécima, porque ya algunos ya están sellados y están juzgados y ya recibieron la lluvia tardía, y ya están las leyes dominicales, y ya está por salir un decreto de muerte, y resulta que ahí están entrando los de la hora undécima. Y dice, en ese tiempo, cuando ya empiezan a caer las plagas, por cuando Cristo sale del santuario, cuando se esté terminando la obra de la salvación, poquito antes de eso, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel, que como dijimos es una obra corta, ¿ya? Entonces las naciones se van a llenar de ira, porque justamente antes que caen las plagas, ese tiempo de angustia previo, donde Satanás está haciendo de las suyas y está sepultando a multitudes por medio de las catástrofes naturales y por medio también de guerras y de derramamiento de sangre, porque hay mucho crimen. Estuve repasando ayer la primera trompeta, que es la destrucción de Jerusalén, hermanos, y es un cuadro exacto de esto y es terrible. Si ustedes la pueden leer de nuevo, como en la página 30 y tanto del conflicto de los siglos, se van a dar cuenta, ese es el clima que va a haber. No había lealtad alguna natural, ni de los padres con los hijos, ni de los hijos con los padres, ni de ningún lazo. Todo era estar al completo dominio de los demonios. Cada cual egoístamente velaba por sus propios intereses egoístas. El mundo estaba lleno de perversidad. Era una cosa horrorosa cuando fue la destrucción de Jerusalén y la quema del santuario. Y eso se va a repetir. Y dice que acá va a venir aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización del tercer ángel. Esa ira de las naciones se va a levantar. Ese tiempo terrible que hubo allí en la destrucción de Jerusalén se va a levantar contra nosotros. Va a ser una cosa espantosa. ¿Ya? Pero ahí se va a terminar la obra de la salvación y van a entrar los últimos, los de la hora undécima. Y luego se va a cerrar la puerta de la gracia porque Jesús va a decir, bueno, con decreto de muerte ya no vamos a seguir jugando aquí. Bueno, no es el término más apropiado, pero hasta aquí se acabó. Ahora ustedes están todos protegidos, no muere ni uno más de mis hijos, porque ya la sangre de ellos no va a ser como semilla, ni mucho menos. No tiene caso, porque los casos ustedes pasaron el punto no retorno. Por lo tanto, lo único que yo necesito hacer ahora es salvar a mis hijos y voy a venir para eso y los voy a juzgar a ustedes. ¿Se fijan? Entonces ahí dice, el Señor va a mantener a las naciones en jaque para que en ese último conchito de tiempo que queda para los de la hora undécima no se impida la realización de la obra del tercer ángel. Precisamente, dice esta otra cita, antes de que entráramos en él, en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. Este tiempo de angustia, ¿cuál es? ¿El previo o el final? Cuando todos reciben el sello de Dios, ¿a qué tiempo de angustia se está refiriendo? ¿Al previo o al final? Al final. Porque ya no hay oportunidad de salvación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se terminó el sellamiento, no hay nadie más a quien sellar. Por eso cuando dice precisamente antes de que entráramos en este tiempo de angustia, todos recibimos el sello de Dios. Este es el tiempo de angustia final. ¿Y qué pasa aquí? Recibimos el sello del Dios viviente. Entonces vi que los 4 ángeles
dejaron de retener los 4 vientos, y vi hambre, pestilencia y espada. Nación se levantó contra nación, y el mundo entero entró en confusión. Sí, son justo las 6, no sé si alcanzamos. Mire, acá esta porque va asociada con la otra. Decía, Mateo 24, 6 al 8, y la leímos ya el otro día. Ya se está levantando reino contra reino, no hay ahora una acción bélica decidida, los 4 vientos aún son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces, cuando sean sellados, se acabe todo eso, los poderes de la tierra unirán sus fuerzas para la última gran batalla. ¿Ya? Entonces, eso de que se va a levantar nación contra nación y reino contra reino en forma bélica decidida, porque esto está pasando ahora, pero todavía no es algo decidido. O sea, vemos que son amenazas y que de repente más que uno por ahí se dispara por un lado y otro por otro, pero todavía los vientos están siendo retenidos, ¿ya? Pero cuando el Señor retire, o sea, suelte los vientos, entonces sí van a reunirse todos los poderes de la tierra para la última gran batalla, y esa última gran batalla va a ser una batalla contra los hijos de Dios, porque le van a achacar a los hijos de Dios todas las cosas malas que están pasando. Ya. Y ahora sí, creo que, a ver, sí, porque ya sería entrar en una cita más grande y estamos en la hora. Así es que vamos a continuar el próximo sábado. Vamos a pedirle ahora a la persona encargada, por favor, que pueda tener por nosotros la última oración. Vamos a cerrar nuestro ojito. Oremos. Ahora, hermano. Ahí. Padre eterno, invocando el santo nombre, en este lugar y reunido en este grupo de regimiento en nuestros corazones, porque como estar acá, Padre, y este santo día que nos da, día de reposo, podemos tener esa sensibilidad, esa paz que te nos da, ese dominio, para así tener ese descanso semanal que tú nos das. Y en estos meses avanzados podemos tener congregarnos. Y así, Padre, uno ve la alegría, esa inteligencia, para poder crear buenas cosas para así que haya en la tierra paz, libertad, para que sí, su obra, su mensaje avance en esta tierra. Y vamos nosotros a ser porque somos débiles, imperfectos, ante ti. Pero tú nos das la fortaleza, como José, como Moisés, para poder ser útiles en esta causa que está convocando en este planeta. Y nos ayude, Señor, en los placeres diarios que tenemos, cada uno, poder hacer bueno, eficiente lo que hacemos, y bueno, también sabemos que hay maldad en la tierra, tinieblas. Bueno, estudiantes tuyos, aprender de ti, de tu misericordia, que aún de Padre celestial, tu gracia en esta tierra. Por Jesús, nuestro Salvador, del Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, que Dios los bendiga, y nos encontraremos el próximo sábado para poder continuar con nuestro estudio. Así que, chao a todos. Chao, chao. Chao, gracias. Sí, no hay por qué. Chao, gracias. No hay de Chao, qué. Jacqueline. Carlita. Chao. Bendiciones para todos. Chao, chao. Bendiciones para todos. Chao. Chao, chao. Un abrazo.